Oye, ¿cómo te va? Mi nombre es Sor María Teresa, y lo que tengo que contarles hoy podría cambiar todo lo que alguna vez creyeron sobre la serpiente del Génesis. Soy monja carmelita desde hace más de 45 años. La mitad de mi vida la he dedicado a la oración contemplativa y al estudio en profundidad de las Escrituras. Pero el 23 de septiembre de 2023 sucedió algo que lo cambió todo. Morí. Durante exactamente 23 minutos y 17 segundos, mi corazón se detuvo. Y durante ese tiempo, Jesucristo mismo vino a mí. Lo que Él me mostró fue tan sorprendente, tan profundo, que sacudió toda mi comprensión de la caída de la humanidad y el verdadero significado de la victoria de Cristo en la cruz. Antes de continuar, dime de dónde escuchas esta historia. Será bueno sentir que estamos más cerca, aunque estemos lejos. Y por favor, dale me gusta, comenta, cuéntanos qué te pareció esta historia. Hablemos abierta y respetuosamente aquí en el canal. Ahora, siéntate ahí tranquilamente y ven conmigo en este viaje. Recuerdo todo como si fuera ahora. Estaba en el jardín, podando unos rosales, cuando sentí un dolor repentino en el pecho, algo que nunca antes había sentido. Era como si me arrancaran el alma del cuerpo. Intenté llamar a la hermana Inés, que estaba cerca, pero no pude emitir ningún sonido. Todo empezó a girar, y lo último que olí fue el aroma de las rosas, antes de caer entre las flores que con tanto cariño había cuidado. Lo que vino después, mira, nunca lo hubiera imaginado en mi sueño. El dolor físico desapareció en un instante y de repente me encontré en otro lugar, una especie de dimensión hecha solo de luz. Pero no era ese túnel de luz del que oímos hablar en las historias. Era como si estuviera caminando a través del tejido mismo de la creación. Colores que aquí no existen, sonidos que parecían música bajada del cielo, y un amor tan inmenso que me envolvió por completo, como si cada pedacito de mí estuviera lleno de esta presencia divina. Fue entonces cuando lo vi. Jesús, radiante, gloriosa, una luz tan intensa que nuestros ojos humanos nunca podrían soportarla. Al mismo tiempo, Él era tan real, tan presente, que sentí como si mi corazón fuera a explotar de amor. Sus ojos, era como mirar el infinito mismo. Caí de rodillas, abrumado por su presencia. «Levántate, María», le dijo dulcemente. «Los traje aquí por una razón. Hoy les mostraré verdades sobre el jardín del Edén que han sido incomprendidas durante milenios». Y en un abrir y cerrar de ojos, todo a nuestro alrededor cambió. De repente estábamos en el jardín del Edén. Pero no fue el que imaginaba en mis estudios y oraciones. Era mucho más real, más vivo, más vibrante. Los colores, los sonidos, incluso el aire. Todo palpitaba con la presencia de Dios. Pero lo que más me dejó sin aliento fue lo que Jesús me mostró a continuación. «Mira con atención», dijo, señalando a una criatura que apareció en medio del jardín. Esta es la que las Escrituras llaman serpiente, pero no es la simple serpiente que muchos imaginan. Chicos, me quedé sin palabras. El ser ante nosotros era deslumbrante. Una criatura hecha de luz pura, cubierta de piedras preciosas que reflejaban la gloria misma de Dios. Ese no era un ángel cualquiera. Era un ser celestial del más alto nivel. Esto, explicó Jesús, es lo que las escrituras hebreas llaman Nahash. En inglés lo tradujeron como serpiente, pero la verdad es mucho más profunda que esta imagen simplista. Presta mucha atención a lo que te voy a contar, porque pocas personas han tenido acceso alguna vez a esta visión. Me quedé allí, en completo silencio, mientras Jesús me revelaba la verdadera identidad de aquel ser. No era una simple criatura del Edén, sino uno de los seres celestiales más elevados, un querubín guardián que, un día, se paró ante la presencia directa de Dios.
En ese momento todo empezó a tener sentido. Entendí por qué Eva no le tenía miedo. Crecimos escuchando que era una serpiente en medio del monte, arrastrándose, pero la realidad era muy distinta. Era un ser majestuoso, iluminado, rebosante de sabiduría, una presencia divina. Yo estaba temblando por dentro y con la voz ahogada pregunté: Señor, ¿por qué esta verdad ha estado oculta durante tanto tiempo? Jesús me respondió con una serenidad que tocó mi alma. Ella no estaba escondida, María, solo estaba velada. La mente humana tiende a simplificar demasiado los misterios espirituales, transformando realidades profundas en símbolos fáciles de entender. Lo que se convirtió en una serpiente en las Escrituras fue, de hecho, mucho más que eso. Era Lucifer, la estrella de la mañana, el querubín ungido que una vez cubrió el trono de mi Padre. Y entonces, todo a nuestro alrededor empezó a transformarse nuevamente. Fue entonces cuando vi algo que cambió para siempre mi forma de ver la Biblia. Vi a ese ser magnífico ante el trono de Dios, vestido de gloria, dirigiendo la alabanza celestial. Pero poco a poco, algo dentro de él empezó a corromperse. Jesús me miró y dijo con firmeza: Mira con atención, aquí es donde nace el mal. Vi, con los ojos de mi alma, cómo aquel ser de luz se convertía en oscuridad. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, como el óxido que empieza desde dentro. Todo empezó con orgullo. Comenzó a desear adoración para sí mismo. Comenzó a creer que su belleza y sabiduría lo hacían digno de ser exaltado. Por eso es tan importante comprender la verdadera naturaleza de la serpiente, explicó Jesús. La caída de la humanidad no fue causada por ninguna serpiente, sino por uno de los seres más elevados de los cielos, alguien que conoció de cerca la gloria divina. La escena cambió una vez más. Ahora vi a este ser caído entrando al jardín del Edén. Pero no parecía una serpiente. Era espléndido, lleno de luz, sabiduría y belleza. Y fue entonces cuando entendí por qué Eva le hablaba sin ningún miedo. Parecía un mensajero de Dios, un ser de luz, casi divino. La trampa era sutil, continuó Jesús. No apareció como un monstruo ni como algo malo. Vino como luz. Por eso Pablo escribiría más tarde que Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso no era solo una metáfora. Era la descripción exacta de quién es y cómo actúa. Mientras estábamos allí, en medio de esa visión celestial del Edén, Jesús comenzó a mostrarme verdades aún más profundas sobre lo que realmente sucedió en ese momento de tentación. La escena volvió a cambiar, pero ahora lo veía todo con otros ojos. Fue como si viera la capa espiritual de la realidad, algo que mis estudios nunca me habían mostrado. Lo que estás viendo, dijo Jesús, va mucho más allá de una conversación entre una mujer y una serpiente. Lo que ocurrió allí fue un acto de rebelión cósmica, materializada en el mundo físico. Noten cómo se acerca a Eva. Vi ese querubín caído, todavía hermoso, incluso corrupto, acercarse con precisión calculada. Irradiaba una sabiduría impresionante. En ese momento todo quedó muy claro para mí. Eva no estaba asustada porque parecía que pertenecía a ese jardín. Era como si fuera una parte natural de ese ambiente sagrado. Parecía un ser de luz, alguien que portaba una autoridad casi divina. Y entonces Jesús me llamó la atención. Fíjate en su estrategia. No empieza con una mentira directa. Empieza con una pregunta. ¿Es eso realmente lo que dijo Dios? Parece inocente, ¿verdad? Pero ahí empezó todo. La raíz de la duda, la semilla de la desconfianza plantada en el corazón humano por primera vez. Fue el nacimiento de la herejía. Mientras miraba, Jesús me explicó algo que me conmovió profundamente. Habló sobre el significado oculto de la palabra hebrea, Nayash. En vuestro mundo, dijo, las palabras a menudo tienen un solo significado, pero en mi reino,
La verdad es como una joya con muchas caras. Y Nayash eran 3. Serpiente, ser brillante y engañoso. 3 aspectos de la misma entidad, y todos estaban allí, en ese momento exacto. La visión se estaba ampliando. Vi cómo este ser, antes de la caída, vivía delante de Dios, cubierto de piedras preciosas, perfecto en sabiduría y belleza. Jesús me mostró lo que quiso decir el profeta Ezequiel cuando describió: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Estabas cubierto de toda piedra preciosa. Y Jesús me miró a los ojos y dijo: Eso no fue solo una figura retórica, eso fue real. Las piedras preciosas no eran decoraciones, pero reflejaban la gloria divina de una manera que la mente humana apenas puede comprender. Y fue entonces cuando Él me mostró algo que me hizo estremecer por dentro, el momento exacto de la caída de Lucifer. Vi con mis propios ojos espirituales esa transformación, de la estrella de la mañana al opositor, del querubín ungido al gran engañador. Era como ver la luz convertirse en oscuridad, la belleza corrompida en algo aterrador. Entonces, Jesús habló con firmeza. Presten mucha atención. Por eso la caída en el Edén requirió una respuesta tan extrema. Mi encarnación y mi sacrificio. Esto no fue solo un pedacito de fruto. Este fue el comienzo de una rebelión cósmica que infectó el tejido mismo de la creación. Vi el orgullo crecer dentro del corazón de ese ser, y el escenario cambió una vez más. Ahora, Jesús me mostró las 5 declaraciones que Isaías registró. El famoso ascenderé, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, subiré sobre las nubes, seré como el Altísimo. Jesús me explicó: estas palabras fueron una afrenta directa a la autoridad divina. No fue solo orgullo, fue un plan frío y calculado para usurpar el lugar de Dios. Y cuando fue a Eva, se llevó exactamente ese espíritu con él. Le ofreció el mismo veneno: serás como Dios. Y luego vino la parte que más me impactó. Jesús comenzó a mostrar cómo esta primera tentación se convirtió en modelo para todas las tentaciones que vendrían después. Miren con atención, dijo. Su estrategia sigue siendo la misma. Nunca se presenta como malo. Aparece como luz. No comienza mintiendo descaradamente, sino arrojando pequeñas dudas sobre la bondad y la verdad de Dios. Así que comprender quién es realmente cambia todo en cómo se entiende la tentación. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo que me puso de rodillas: el verdadero significado de su victoria en la cruz. El escenario cambió al Calvario, pero no era la misma visión que conocemos en las imágenes religiosas. Era algo más allá de lo físico. Era una perspectiva espiritual y cósmica. Y vi, con los ojos de mi alma, que su muerte fue mucho más que sufrimiento físico. Fue una victoria contra ese mismo ser que inició la rebelión allí en el Edén. Y Jesús me dijo: cuando declaré consumado es en la cruz, no fue solo el fin del dolor, fue mi declaración de victoria sobre el Señor, Nayash. La promesa hecha en el Edén de que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se cumplió allí, en ese momento. Fue en ese momento cuando todo se reveló. Me quedé sin palabras al ver lo que realmente sucedió en la cruz, no solo aquí en la tierra, sino en el mundo de los espíritus. Esto no fue solo una ejecución, fue una victoria cósmica. El engaño que comenzó allí en el Edén finalmente llegó a su fin allí. Vi claramente que la muerte y resurrección de Jesús no sirvieron solo para perdonar nuestros pecados. Derrotaron completamente al ser que trajo el pecado a la creación. Y Jesús me dijo con ternura y autoridad: por eso Pablo escribió que desarmé las potestades y potestades espirituales, los expuse públicamente al desprecio y triunfé sobre ellos en la cruz.
La cruz no fue solo salvación para la humanidad, fue la restauración del universo entero. Fue el golpe final a lo que lo corrompió todo al principio. Entonces la visión cambió y entendí cómo todo esto afecta la forma en que enfrentamos las batallas espirituales hoy. Jesús me explicó: cuando mis seguidores se involucran en un combate espiritual, no se enfrentan simplemente a pensamientos o tentaciones ordinarias. Se enfrentan al mismo ser que engañó a Eva, un querubín caído, poderoso y todavía muy inteligente, a pesar de haber sido ya condenado. Con eso, todo empezó a tener sentido. Lo que llamamos tentación o lucha espiritual es mucho más profundo de lo que parece. Aquella serpiente del Edén nunca fue un simple animal parlante. Era una entidad celestial caída, con capacidades más allá de lo que la fuerza humana puede superar. Y entonces, Jesús fue contundente. Por eso la fuerza de voluntad humana nunca es suficiente. Lo que afrontáis está mucho más allá de la capacidad humana de resistir. Por eso necesitaba volverme humano, superarlo por vosotros. En este punto, Jesús me mostró algo que conectaba todos los puntos. Toda la Biblia cuenta esta historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, una guerra espiritual de proporciones cósmicas que se extiende por generaciones, pero siempre con una promesa en el horizonte. La victoria final ya es segura. Jesús luego reforzó: aquella serpiente en el Edén no era un animal cualquiera, era un ser caído, todavía activo y peligroso. Comprender quién es realmente hace toda la diferencia, porque solo entonces se comprende la gravedad de la caída del ser humano y, más aún, la grandeza de mi victoria. Y las revelaciones no terminaron ahí. Jesús me llevó aún más profundo. Vi cómo ese engaño en el Edén afectó a todo, no solo a los humanos, sino a toda la creación. Lo que pasó allí, explicó, sacudió la estructura del universo. Cuando Adán y Eva se rindieron a la mentira de Nayash, no solo desobedecieron a Dios, cambiaron de lealtad, dejaron de estar bajo la autoridad divina y se colocaron bajo el gobierno de un ser que se había rebelado contra el mismo trono celestial. Me sorprendí cuando me di cuenta de lo que eso realmente significaba. La perfecta armonía de la creación se rompió, no solo porque comieron un fruto prohibido, sino porque se aliaron con un ser que quería corromper todo lo que Dios había creado. Jesús luego añadió: por eso Pablo escribió que toda la creación gime, porque la rebelión no solo tocó el alma humana, afectó la estructura del universo físico. Por eso era necesario que ocurriera mi muerte y resurrección, para restaurar todo, absolutamente todo. Sabes, a veces pensamos que la cruz era solo para salvar almas. Pero no fue solo eso, no. Jesús me mostró algo que abrió completamente mis ojos espirituales. Su plan siempre fue mucho más grande. En Génesis, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente, esa no fue solo una hermosa metáfora. Fue una declaración divina de guerra, una respuesta directa al ser que intentó corromper todo lo que Dios había creado con amor. Jesús me explicó con asombrosa claridad: cuando me hice humano, no fue solo para dar ejemplo o morir como mártir. Entré al mundo físico para enfrentar, cara a cara, al autor mismo de la rebelión. Eso me conmovió profundamente. La encarnación no fue solo un gesto simbólico, fue el comienzo de una batalla decisiva. Mientras contemplaba la escena a través de ojos espirituales, vi el verdadero significado de la cruz. La victoria de Jesús no se limitó a perdonar los pecados. Destruyó por completo la autoridad que el enemigo había obtenido desde el Edén. En ese momento, cuando dijo: consumado es, sucedió algo grandioso. No fue solo el fin del sufrimiento físico, fue el fin del dominio de ese ser caído sobre la creación. Y entonces, Jesús me dijo algo que me impactó profundamente. Por eso es tan importante entender quién era realmente la serpiente. Cuando la gente piensa que era solo una serpiente, no entienden el tamaño del problema, y mucho menos el tamaño de la solución. La criatura que engañó a la humanidad era, de hecho,
uno de los seres celestiales más elevados, un querubín que una vez había dirigido la adoración en el cielo. Ninguna fuerza humana tendría poder contra él. Era necesario que Dios mismo entrara en escena. Fue entonces cuando Jesús me mostró algo que me dejó con los ojos llorosos, olas de restauración que surgían del Calvario y se extendían por toda la creación. Cada rincón, cada detalle, tocado por la victoria de la cruz. Me dijo con ternura: mi muerte y resurrección no se trataron solo de salvar a personas individuales. Se trataba de comenzar a restaurar todo lo que fue corrompido por la rebelión. Esta visión fue como una llave que abrió la comprensión de cómo todo está conectado. El Edén, la cruz, nuestra lucha diaria. Jesús continuó: mis seguidores necesitan entender que no están simplemente lidiando con tentaciones ordinarias o debilidades humanas. Se enfrentan a un ser que una vez estuvo en la presencia de Dios, que dirigió la adoración en el cielo. Todavía es inteligente, todavía tiene poder, aunque esté derrotado. Y fue entonces cuando todo tuvo sentido. El enemigo no es un símbolo abstracto del mal, ni una simple figura mitológica. Es un querubín caído que utilizó toda su astucia para distorsionar el plan divino. Y es exactamente por eso que la victoria de Cristo es tan tremenda, porque no se trata solo de liberación personal, sino de restauración total, de un Dios que descendió hasta nosotros, enfrentó al peor enemigo y salió victorioso para todos nosotros. Por eso quería que vieras todo esto, me dijo Jesús. La gente necesita entender el tamaño del problema y la magnitud de mi victoria. Cuando se dan cuenta de que la serpiente del Edén no era solo un animal simbólico, sino un ser divino que se rebeló contra el trono del cielo, todo comienza a tener sentido. A partir de ahí, se puede entender por qué el esfuerzo humano nunca resolvería el problema del pecado y por qué era necesario que yo me volviera humano y lo enfrentara de frente. Cuando mi tiempo en el cielo estaba llegando a su fin, Jesús compartió conmigo una última revelación, y fue poderosa. Dijo: la historia del Edén no se trata solo de una serpiente y un fruto prohibido. Se trata de una rebelión cósmica, algo tan profundo que solo podría resolverse con una solución digna. Mi muerte y resurrección fueron esa solución. Derrotar no solo al pecado y a la muerte, sino al ser mismo que los trajo todo al mundo. Mientras volvía a mi cuerpo, Jesús me habló por última vez. Dime lo que viste, María. Ayuda a la gente a comprender que la lucha nunca fue contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal que obran en los reinos celestiales. Y diles que mi victoria en la cruz fue total. No solo vencí al pecado, vencí a quien lo trajo a la existencia. De repente, estaba de regreso. Abrí los ojos, jadeando, con el equipo médico a mi alrededor, apresurándose a estabilizarme. Después los médicos me dijeron que estuve clínicamente muerta durante 23 minutos y 17 segundos. No podían explicar cómo había sobrevivido sin secuelas, especialmente después de tanto tiempo sin oxígeno. Desde ese día, he compartido todo lo que Jesús me mostró sobre la verdadera identidad de la serpiente en el Edén. No era solo una serpiente, era un ser divino caído, que una vez había estado ante Dios. Y entender esto lo cambia todo. Cambia la forma en que vemos la tentación, la salvación y la victoria de Cristo en la cruz. Jesús necesitaba hacerse humano y enfrentar a este enemigo porque no era una criatura cualquiera. Era uno de los seres más altos del cielo. Y así, solo Dios mismo podría derrotarlo. La cruz no se trataba solo de perdonar pecados, fue una victoria cósmica contra aquel que trajo el pecado al mundo. Esta historia no es sobre mí. Se trata del mensaje que Jesús quiere que la Iglesia entienda, especialmente ahora. No es solo teología, es una verdad que cambia la vida. Cuando entendemos el tipo de enemigo que enfrentamos, nos damos cuenta de cuán inmenso fue el sacrificio de Cristo. La cruz fue más que un gesto de perdón. Fue el rescate de lo perdido en el Edén, una victoria definitiva sobre el mal.
Jesús quería que compartiera todo esto para que entendiéramos la profundidad de su victoria y el amor absurdo detrás de ella. Espero que esto te ayude a comprender por qué nunca pudimos ganar esta batalla solos y por qué fue Jesús quien tuvo que luchar por nosotros. ¿Y sabes lo mejor? Esta historia no es solo sobre el pasado. Ella habla de la batalla espiritual que todavía enfrentamos hoy, pero ahora, con la victoria de Cristo, tenemos la esperanza más poderosa que existe.